Muy buenas tardes, mis estimados hermanos y hermanas en Cristo. Vamos a comenzar con lo que es la lección número 10 del discipulado sobre el ofrendar. Antes de comenzar con esta nueva lección, vamos a ponerla en manos de Dios para que su Santo Espíritu nos guíe y podamos aprender más de su palabra. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dame gracias, Señor, por este día más de día que nos has dado, Santo Padre, y la oportunidad que nos da nuevamente poder reunirnos, mi Señor, por este medio, para poder seguir estudiando tu palabra y creciendo espiritualmente, mi Señor. Quiero pedir, Santo Padre, por cada hermano y hermana mío que está viendo estos videos, que está llevando estas lecciones, mi Señor, para que les provea según sea su necesidad física, económica o espiritual. Tú conoces, Padre, las necesidades que tenemos. Te pido que nos las proveas según lo tengas ahí, mi Señor, y que sepamos siempre tener fe, esperanza y confianza en ti en tus tiempos perfectos en cuanto a la respuesta a nuestras peticiones y acciones de gracias, Santo Padre. Pido también, mi Señor, a tu Santo Espíritu que nos guíe, Dios, para poder aprender más de tu palabra, para tener una mente que retenga lo que vamos a aprender el día de hoy, guardarlo en nuestro corazón, aplicarlo a nuestra vida para hacerle testimonio a las personas que estén alrededor nuestro, Santo Padre. Te doy gracias, Dios, por este día, mi Señor, pidiéndote también que quites cualquier obstáculo, cualquier distracción que pueda evitar que pongamos atención a esta lección, sino que podamos entender de la mejor manera lo que tienes para nosotros, Santo Padre. Todo eso te pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con esta clase. Dicho sea de paso, y la lección lo dice acá, bueno, dice, ¿cuál es el significado de ofrendar y cuáles son mis responsabilidades en esta área? Y aquí el primer reglón lo dice muy claro, el ofrendar es un tema extremadamente controversial. Y eso es de bastantes años para acá que se ha dado lamentablemente por algunos grupos sectarios que han eh, arruinado o han dado un mal significado de lo que es el término ofrendar, pero poco a poco con esta lección vamos a ir viendo en sí el trasfondo y el significado de este tema que es muy importante también y que se nos va a ir explicando en esta lección lo que vamos a entender como nuevos discípulos en Cristo sobre lo que es el tema de ofrendar. Entonces, hermanos, vamos a comenzar. Ya leí la primera parte, igual vamos de nuevo. El ofrendar es un tema extremadamente controversial hoy en día en el cristianismo, debido mayormente a las severas presiones ejercidas al pueblo de Dios para dar a muchas buenas causas. Este es quizá uno de los temas más malentendidos entre los cristianos en general y también en el liderazgo de la iglesia. Entonces ya nomás empezando, el autor aquí nos dice algo muy cierto, y esto es a partir del segundo reloj nos dice, debido mayormente a las severas presiones. Tenemos que recordar que el ofrendar se hace con amor. ¿Verdad? Cuando hay alguna presión para dar, prácticamente que nos sintamos obligados a, ya aquí hay alguna situación o algún problema que hay que verlo a la luz de la palabra de Dios. Igual esta lección nos va a esclarecer mucho y pedirle a Dios sabiduría para las decisiones que tomemos, ¿verdad? Que igual es algo que vamos a ver más adelante. Dice acá, antes de que usted entienda apropiadamente la naturaleza de dar o ofrendar en el Nuevo Testamento, deberá entender claramente un hecho: Dios no necesita su dinero. ¿Y por qué? Porque la misma palabra de Dios nos dice, de parte de Dios mío es el oro y mía la plata. O sea, todo es de Dios. Dios no necesita algo que ya es de Él. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Dios no necesita algo que ya es de Él. Todo el dinero, inclusive en nuestras vidas, todo es de Él. ¿Cómo Dios va a necesitar algo que ya es de Él? Entonces, es algo que tenemos que entender y es muy cierto. Ahora nos dice acá, esta lección tratará con la responsabilidad del cristianismo en administrar bien su vida y sus recursos. Entonces dice acá, antes de que usted considere dar dinero, esté seguro primero de que está dispuesto a dar de sí mismo a Dios. Entonces veamos primero un aspecto muy importante. Es cierto, nosotros podemos dar dinero, pero de nada sirve que yo simplemente dé dinero si no estoy entregando mi vida a la causa de Dios. Primeramente tengo que entregarme yo como siervo, tengo que entregar mi cuerpo, mi mente, mi alma al servicio del Señor, y el dinero secundario, porque como vimos anteriormente, Dios no necesita mi dinero. De nada sirve que yo sea el que más dé o dé más de 10%, más y más y más, si mi vida no está demostrando que soy un siervo de Dios. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora dice acá, primero, Dios le compró a usted por un precio, su sangre, y usted le pertenece a Él. Vamos a ver lo que nos dice acá 1 Corintios 6. Dice 6, 19 y 20. Estoy en segundo.
Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces vemos acá, el cuerpo es de Dios. Como dice acá, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una vez que aceptamos a Cristo, nuestro cuerpo es de Dios, es templo del Espíritu Santo. Entonces vemos acá, primero Dios lo compró usted con un precio, la sangre de Cristo, y nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Okay? Después nos dice acá, Dios le manda a usted que presente su cuerpo como sacrificio vivo, no solo su billetera o cartera. Entonces es lo que les mencionaba hace un momento. De nada sirve que yo dé toda la plata que quiera dar o que pueda dar si mi cuerpo, si yo no demuestro ser un siervo del Señor con lo que hago. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, vean que dice cuerpos, no dinero, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo, santo, apartado para Dios, agradable a Dios, pero dice mi cuerpo, no dice que presentéis el dinero en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no. Primero soy yo, es mi vida la que tiene que estar para la honra y gloria de Dios. ¿Okay? Después nos dice acá, una mente y un corazón disponibles con una vida comprometida para servir a Dios. Debe preceder a dar financieramente a fin de que Dios bendiga, a fin de que Dios le bendiga. ¿Ok? Entonces, veamos lo que dice acá. Volvemos a lo mismo, no es solo el dinero, nos dice acá también una mente y un corazón que estén disponibles para Dios, una vida comprometida para servir a Dios. Tiene que estar antes de dar financieramente. Volvemos a lo mismo que he repetido. De nada sirve que yo dé si mi mente y mi corazón no están dispuestos a servirle a Dios. Entonces acá vamos a ver lo que nos dice 2 Corintios 8, del 3 al 5. Dice así la palabra de Dios, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y aunque importante el 5, se dieron primeramente al Señor, bueno dice, sino que a sí mismos, ellos, su cuerpo, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. O sea, estaban dispuestos a servir. Después, otra pregunta, ¿cuál es la razón por la cual debo dar? El dar prueba de, el dar prueba de la sinceridad de su amor por Jesucristo. Y aquí está igual en 2 Corintios 8:8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Entonces, si yo doy, es porque tengo un corazón sincero al servicio de Dios. Y parte de servicio es dar. Pero ¿qué precede al dar? Primeramente una vida entregada a Dios, una vida que esté al servicio de Dios, y ya después de que mi vida, mente y corazón estén en el servicio de Dios, yo después doy con sinceridad. Como dice acá, el dar desarrolla una actitud de gracia hacia otras obras. No se necesita ningún talento o habilidad especial para dar, solo la gracia. Entonces vemos acá igual, seguimos en 2 Corintios 8, vamos a ver lo que nos dice el 6 al 7. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con vosotros, abundad también en esta gracia. ¿Okay? Entonces, como dice acá, es una actitud de gracia hacia otras obras, ¿verdad? A todo lo que es en sí el mantenimiento del templo, inclusive esto de otras obras se refiere también a lo que es las misiones y demás. ¿Okay? Después nos dice, el ofrendar es una inversión en riquezas eternas, y así quita tus ojos de las riquezas terrenales, las cuales se desvanecerán. Entonces vamos a ver lo que nos dice acá. Voy a leer el texto de Mateo 6, 19 al 21. Dice aquí la palabra de Dios. Perdón, estoy en Marcos. Ahora sí. Dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Entonces nos manda, como dice acá, hacer tesoros en el cielo, nos dice la palabra de Dios. Y lo que nos dice acá, tengo que quitar la vista de las riquezas terrenales. Tengo que pensar en la inversión que se está haciendo, que es en riqueza eterna. ¿Por qué? Porque al yo dar, al yo ofrendar al templo del cual soy miembro, estoy ayudando a que esa obra se mantenga por años y van a seguir llegando nuevas personas que posiblemente acepten a Cristo, se hagan miembros de la iglesia va a crecer. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Una inversión eterna. ¿Por qué? Porque se está manteniendo, sosteniendo un templo aquí en la tierra, con el cual mediante las ofrendas que se den se están ganando almas para el Señor, y muy posiblemente ese templo también tenga misiones en otros lados del país o del mundo donde también se estén ganando más almas para el Señor. Eso es una inversión en riquezas eternas y es algo para lo que estamos acá, para cumplir con la gran comisión. Después nos dice el punto D, la persona que se beneficia más al dar es usted mismo. Ok, así de sencillo, la persona que se beneficia más al dar es usted mismo. Yo doy sin esperar, como decía anteriormente en los puntos, con sinceridad, pero Dios ve mi sinceridad y yo voy a tener un beneficio. Dios no me dice cuándo, Dios no me dice cómo, Dios no me dice ni siquiera dónde, pero en el momento que yo tenga alguna necesidad específica, que Dios la sabe, Dios la conoce y que yo pongo en oración, Dios a, me va a bendecir, me va a beneficiar por todo lo que yo he hecho en el pasado. No es que yo estoy dando a la hora del Señor con interés, es que yo estoy dando con sinceridad, pero esa sinceridad trae de parte de Dios bendición, trae beneficios a mi vida, pero solo Dios sabe cuándo, cómo y dónde. Y eso es según su voluntad. ¿Okay? Después nos dice acá, ¿a dónde debo dar mis ofrendas? Su prioridad primordial es a su iglesia local. Todo el dar en el Nuevo Testamento es hecho en el contexto del ministerio de la iglesia local. Primera de Corintios 16, 1 al 3 es el pasaje definitivo. Entonces vamos a leer lo que dice acá Primera de Corintios. Dice 6 del 1 al 3. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de juzgar por vosotros, soy indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? No me parece... Perdón, es que es 1 Corintios 16, perdón hermanos, leí el 6. Ahora sí, sería 16 del 1 al 3. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces ven acá que Pablo está hablando sobre, ya si se puede decir así, un mandato que se dio de cómo ofrendar y qué días y cómo se le iba a entregar. Pero está hablando de una iglesia local, que en este caso nos está hablando en el contexto de Corinto, y está diciendo que se haga ahí como se hizo en Galacia. Entonces vemos que mi prioridad tiene que ser mi iglesia local. Puede que yo conozca otros templos bautistas de sana doctrina, que tal vez estén pasando alguna necesidad, que tal vez tengan misioneros, y yo diga, bueno, está en mi corazón apoyar a otra iglesia de sana doctrina que yo conozco, pero eso no puede comprometer mi diezmo a mi iglesia local. Si yo quiero ayudar a otra causa en otro templo de sana doctrina, otra iglesia de sana doctrina, yo lo puedo hacer, pero ya sería algo aparte. ¿Por qué? Porque mi prioridad, como lo dice la palabra de Dios, es la iglesia local de la cual yo soy miembro, ¿no? Después nos dice acá, obviamente, cualquiera es libre de dar una causa fuera de la iglesia local, que es lo que les mencionaba, y quizás Dios la use y bendiga. No obstante, es la iglesia local la que es el centro en el plan de Dios. Cualquier ofrenda que se dé afuera no deberá ser hecha al costo de lo que Dios quiere que usted haga en su iglesia. Esto es igualmente cierto en cuanto al tiempo, al servicio y al dinero. Entonces veamos qué importante acá, porque cuando anteriormente vemos los puntos de la ofrenda que nos habla de que es con sinceridad y demás, nos dice que tenemos que entregarnos nosotros mismos, nuestro cuerpo, al servicio de Dios. Y al yo entregar mi cuerpo al servicio de Dios, eso lleva explícitamente lo que es el tiempo.
cuando yo entrego mi cuerpo sinceramente a Dios, a su servicio, tengo que invertir en tiempo para Dios. Entonces, yo no puedo comprometer mi iglesia local, mi servicio, mi tiempo en la iglesia local por ayudar a otra obra. Puedo ayudar a otra obra fuera de lo que yo ya hago en la iglesia del cual yo soy miembro. Entonces eso es algo que tengo que tener en cuenta. Puedo ayudar, que hay otra iglesia que tiene muchos misioneros y ocupa ayuda y Dios puso en mi corazón ayudarle, lo puedo hacer, pero no puedo comprometer mi diezmo en la iglesia. Sería yo sacar un dinero, un ahorro aparte. Igual que el otro templo ocupa ayuda con tal vez sonido, con el sonido en sí del templo y yo tengo experiencia en lo que es el sonido y demás, muy bien, puedo irles a ayudar con el sonido, pero sin comprometer mi tiempo en mi iglesia local. Si yo les quiero ayudar, bueno, les ayudo, pero cuando yo termine de servir, cuando yo termine de estar en el culto de la iglesia a la cual soy miembro. Eso es así, no puedo comprometer mi servicio, mi tiempo ni mi dinero en la iglesia local con otras obras. Tengo que poner prioridades. Primero mi iglesia local y después, si Dios pone en mi corazón ayudar a alguien más, destino tiempo después. Pero primero es la prioridad mi iglesia local. ¿Okay? Después nos dice acá, ¿a dónde va el dinero que doy? Para el sostenimiento o mantenimiento de los líderes en la iglesia. ¿Okay? Entonces, primero, para el sostenimiento de los líderes en la iglesia. Aquí más que todo se habla básicamente de lo que es el pastor. ¿Verdad? Que recordemos que el pastor, que es en este caso el que está, o es el líder de la iglesia, el principal, el siervo principal del templo, es el que se le paga, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante, donde Pablo en Corintios nos dice que tiene que vivir, el pastor tiene que vivir prácticamente de las ofrendas, parafraseando. Entonces, eso es sostener a los líderes, al pastor o pastores de la iglesia, que hay iglesias que tienen varios pastores. Entonces vamos a ver lo que nos dice acá 1 Corintios 9, 13 al 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, a los que anuncian, a los que predican, al pastor, prácticamente de la iglesia, que anuncia el Evangelio, que viva el Evangelio. O sea, parte de la ofrenda es para el sostenimiento de él. Después, otras obras que Dios sostiene a través de la iglesia. Vamos a ver lo que nos dice acá Filipenses 4:15 nos dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces aquí prácticamente Pablo nos está hablando de una misión y se le estaba ayudando a él o se le está dando a él para ayudarse con esta misión. Entonces también para otras obras. Después también nos dice que el dinero que yo doy sirve para sostener a aquellos en la iglesia que están imposibilitados para sostenerse a sí mismos y que son fieles a la iglesia. Eso es ayuda. ¿Ok? Se puede ayudar y de hecho la Biblia nos da muchos ejemplos de ayudar. Casi siempre se nos menciona a las viudas y a los huérfanos. Entonces parte de eso es también sostener a aquellos en la iglesia, que hay una persona que tal vez está sin trabajo y ocupa cierto tipo de ayuda. Los diezmos también pueden ser destinados a eso, o van a ser destinados para eso, para ayudar, para colaborar con esa persona que está en necesidad. Nos dice Hechos 6:1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces aquí prácticamente, oyendo el contexto de lo que nos habla en Hechos 6, eso era de que habían viudas, posiblemente habían también huérfanos, porque recordemos que acá en Hechos la iglesia cada día se le iba añadiendo personas. Entonces se nos habla que tal vez o en ciertos puntos eran desatendidas, ¿verdad? Pero estas personas también, cómo se mantenían, cómo se sostenían, por lo que es esos diezmos también que se les ayudaba, como les mencionaba. Aquí nos dice las viudas, pero también la palabra de Dios nos habla de viudas y de huérfanos. Después vamos a ver el punto D, para llenar necesidades generales determinadas por el liderazgo de la iglesia. Entonces, vamos a ver lo que nos dice 2 Corintios 8:4.
Y así la palabra de Dios, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Entonces, para llenar necesidades generales, puede haber en un templo, puede suceder alguna necesidad general determinada. Por poner un ejemplo, que haya que cambiar alguna tubería, que haya que cambiar algún sistema eléctrico, que haya que reparar algún tubo de agua que también tenga una fuga, reparaciones en general. Esa es una necesidad general del templo y también se puede tomar de los diezmos o se debe tomar de los diezmos o parte del uso de los diezmos es esto, contribuir con las reparaciones o el mantenimiento del templo. Ahora nos dice acá, ¿qué debería yo dar? Usted debería dar su vida. El ofrendar debe ser el resultado de un corazón dispuesto y un amor por el Señor Jesucristo. Entonces vemos que primero lo que se nos demanda o que se nos aconseja, si se puede decir así, que tengo que dar es mi vida al servicio de Dios. Ahora dice, examinemos las cantidades en cuanto a ofrendas en la Biblia. Primero nos dice el diezmo. En el Antiguo Testamento a los judíos se les requería por la ley religiosa que dieran un porcentaje de sus ingresos. Este diezmo era el 10% de los ingresos de una persona. Además, los judíos daban voluntariamente otras ofrendas para varias obras de Dios, ofrendando así mucho más que el 10% de su totalidad. Entonces vemos que muchas veces cuando se nos habla en la iglesia local que estamos de sana doctrina, se nos habla del diezmo, pero vemos que según el contexto de toda la Biblia y empezando con el Antiguo Testamento, no, ellos no solo daban el diezmo, daban aún más. Y aquí quiero dejar algo en claro que siempre he dicho en las clases de discipulado en cuanto al diezmo. Tenemos que ser muy agradecidos con Dios y no tenemos que tener un corazón, y tal vez lo toque más adelante en algún punto de la lección esta, pero no podemos ser ni malagradecidos, ni dar con dolor, ni dar con tristeza. Y a mí me gusta mucho poner este ejemplo porque muchas veces nosotros vamos de compras a alguna tienda de electrodomésticos, de ropa, de lo que sea, y nos dicen, todo tiene un 10% de descuento. Y cuando nosotros oímos un 10% más bien nos quejamos. Solo un 10% de descuento, pero ¿por qué tan poquito? ¿Cómo es posible que el descuento sea tan poco? Y ahí lo vemos poco. Pero cuando es para la obra del Señor, ay, pero 10%, ¿cómo voy a dar el 10%? El 10% es tanto dinero, el 10% es tanta plata, con todo lo que está pasando en el país es mucho. Eso es, si se puede decir así, también ser de doble ánimo, ser de doble discurso. Por un lado, cuando me conviene, el 10%, si se puede decir así, en algún descuento es una cochinada, pero cuando es para la obra de Dios más bien es mucho. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. No podemos comparar las cosas del mundo con la obra de Dios, que es lo que nos decía anteriormente la lección. Si estoy comparando las cosas de Dios, perdón, las cosas del mundo, primeramente, estoy haciendo tesoros en la tierra. Y ahí nos mandan a hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo. Entonces no puedo decir que para las cosas de la tierra, sí, es una cochinada, que no es nada, que aquí, que acá, que qué poquito descuento, pero para cuando es para la obra de Dios, ahí sí es mucho. Ahí tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, bueno, en cuanto a lo que es esos versículos de referencia, se los dejo para que los busques en la casa, como les he mencionado otras veces, para lo que es el crecimiento personal. Y continuamos con la lección. La Iglesia no está atada a la ley del Antiguo Testamento. Sin embargo, los principios del Antiguo Testamento establecen patrones para la relación del hombre con Dios. Y aquí también quiero dejar algo en claro, ¿verdad? Vemos que eh, muchas personas en cuanto al diezmo, una de las excusas que ponen o una de las cosas que dicen de que están en contra del diezmo es porque es algo del Antiguo Testamento bajo la ley y que Cristo al morir en la cruz eh, abolió esa ley. Entonces ahora estamos bajo la gracia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Si es cierto, el diezmo está en el Antiguo Testamento, está en la ley, pero, o es parte de la ley, pero el diezmo se daba antes de la ley. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque si estamos diciendo que solo era de la ley y ya Cristo la abolió, estamos primero dando a entender que no conocemos la Biblia, que no hemos estudiado la Biblia, porque si estudiáramos más la Biblia sabríamos que el diezmo existía antes de la ley. Entonces no es una excusa para no ofrendar. Entonces es importante saber esto y no usarlo como excusa. Y saber que cuando alguien nos diga esto o use esta excusa, explicarle que el diezmo estaba antes de la ley.
ya se daba antes de la ley y que no se puede usar esto como excusa para no dar diezmo, ¿verdad? Tenemos que tener muy en claro eso. Como dice acá, no está atada a la ley del Antiguo Testamento, pero el diezmo no era de la ley. Entonces, al no estar atada, podemos decir que como no era de la ley, se puede seguir dando, no hay ningún problema. No puedo ser yo eh, egoísta con lo que es la obra de Dios. Entonces, vamos a ver lo que nos dice 1 Corintios 10:11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Ok? Como dice acá, les acontecieron como ejemplo. Lo que pasó en el Antiguo Testamento era un ejemplo. No estamos atados ni demás, pero los principios se establecen o establecen un patrón. Y ojo con esto, porque al decir que establecen un patrón, quiere decir que el 10% es como una base, pero las personas pueden dar más del 10%. Y lo vimos en un punto anterior que en los tiempos del Antiguo Testamento se daba más del 10%. Entonces hay que tener en cuenta esto siempre, ¿verdad? Ahora, los principios del Nuevo Testamento en cuanto al ofrendar se aplican en tres áreas. La estructura. El cristiano joven deberá establecer disciplina en su vida en todas las áreas. En el ofrendar, el principio del 10% puede ayudar a proveer esa estructura. Entonces vemos primero la estructura. Lo que les mencionaba hace un momento, el 10% se puede tomar como una base o como dice acá una estructura, pero no quiere decir que yo esté sujeto a esa base. Yo puedo dar más, puedo inclusive decir, bueno, de mi salario doy el 10%, pero aparte para los misioneros les dono Biblias, aparte del 10%, ¿verdad? Por eso les digo, es una estructura. Yo puedo guiarme por eso, pero no quiere decir que eso sea el límite, puedo dar más. Bueno, aparte de mi 10%, doy ayudan víveres una vez al mes para alguien que esté en necesidad y demás. Estructuras. Yo tengo una estructura base, pero no necesariamente tengo que estar atado a esa estructura. Puedo dar más si Dios lo pone en mi corazón y tengo los medios para hacerlo. Entonces, bueno, ya vemos esto. Después el punto B, el dar alegremente. Conforme el individuo crece en el Señor, desarrollará una actitud que lo llevará más allá de las estructuras. La gracia del dar alegremente llega a ser una realidad en su vida. Entonces vemos acá, como nos dice el autor, ¿verdad? Pasando de la estructura que dice acá, lo llevará más allá de las estructuras, como les decía anteriormente, más allá de ese 10%, ¿verdad? Y ojo que estamos hablando aquí del 10% económico o del 10% de diezmos, pero recordemos que aparte de ese 10% está lo que yo doy de mi vida, de mi tiempo y mi servicio al Señor, ¿verdad? Ahora veamos acá cómo se divide lo que es este punto. Los principios del Nuevo Testamento en cuanto al ofrendar están resumidos en 2 Corintios 9:7 y a este pasaje de la Biblia hay que ponerle mucha atención. Dice aquí 9:7 corrido. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces aquí lo segmenta. Primero, cada uno dé como propuso en su corazón. Su ofrenda entre Dios y usted. Es entre Dios y usted. Entonces, primero, yo no tengo por qué andarme jactando de lo que yo le doy a Dios. Mi ofrenda es entre Dios y yo. Nadie más tiene por qué darse cuenta de lo que yo doy, ni tengo que andarlo divulgando, porque eso igual sería vanagloriarme. Eso puede llegar a hacerse tal vez sentir mal a alguien. Mira, es que yo doy más que aquel. Mira, tras de que yo doy tanto de dinero, tras de eso paso todos los días metido a la iglesia dando mi tiempo y sirvo en todos los ministerios. Tras de que yo doy el 10% o más del 10%, aparte regalo víveres a los hermanos. No, mi ofrenda, sea cual sea, es entre Dios y yo. Punto. Por eso como propuso en su corazón, si en mi corazón propuse dar más del 10%, si puse dar aparte alguna otra ayuda, está en mi corazón y es entre Dios y yo. Punto. No tengo por qué andar publicando nada de eso. Después, no con tristeza. Si su ofrenda es dada con la actitud incorrecta, usted no experimentará la gracia de Dios. Entonces, básicamente es como mencionando lo que decía anteriormente con lo del 10%. Para las cosas del mundo el 10% no es nada, pero para Dios, ay Dios mío, el 10%, sabes que esto de mi salario es mucho y lo voy a necesitar para esto, lo voy a ocupar para lo otro.
ay, pero bueno, igual te lo voy a dar porque, ay, la Biblia lo manda y sabes que, qué bueno que me cuesta. No, así no son las cosas. No con tristeza, más bien dele gracias a Dios que puede dar. Dele gracias a Dios que puede ofrendar, que tiene ese trabajo que le permite ofrendar, porque hay mucha gente que le gustaría poder hacerlo y no puede. Después dice, ni por necesidad, usted no está limitado por el diezmo, ni por ninguna otra ley. Ay Dios, es que necesito comprarme tal cosa, es que necesito reparar tal cosa en la casa, ocupo dinero para esto. Entonces yo le voy a dar a usted el 10% para que usted me recompense lo más pronto posible con esto otro que necesito. No es por necesidad. Yo lo hago de corazón y como les mencioné anteriormente, esa necesidad que yo tenga, independientemente ocupe solucionarla ya o más adelante, Dios es el que si yo lo hago de corazón, alegremente y no por necesidad, me va a recompensar, me va a beneficiar. Como vimos anteriormente, el que mayor se beneficia soy yo, pero Dios sabe cuándo, cómo y dónde me va a beneficiar. Por eso es que nada más yo doy, como tengo que dar alegremente, sin tristeza, como propuse en mi corazón, y pongo en manos de Dios y en su voluntad las necesidades que yo tenga a futuro. Y Él en su gracia, en su misericordia, si yo hice todas las cosas bien y si está en Él y en su voluntad ayudarme a proveerme con la necesidad que tenga, Él lo va a hacer. Va a poner el tiempo, va a poner el lugar, las personas que me van a ayudar con lo que es esa necesidad que yo tenga. ¿Ok? Pero hermanos, dice acá, la ofrenda sacrificialmente. La madurez cristiana resultará en el dar sacrificialmente. Cuando una persona da más allá de su poder de dar, le costará algo. A este punto, la gracia de dar es llevada hasta el máximo. Entonces, como dice acá, la ofrenda sacrificial. Dios, no tengo los medios, Dios no puedo, Dios esto, no lo otro, pero hoy voy a dar más allá de lo que tengo, voy a dar más allá de lo que puedo dar. ¿Pero por qué? Porque yo sé que es mi responsabilidad y yo sé que lo estoy haciendo con un corazón sincero, con un corazón honesto y que es para el servicio, para la honra y la gloria de Dios. Y vamos a ver lo que nos dice acá 2 Corintios 8:3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Hay personas que dan aún más, y no para que los vean, no para que los alaben, no para que, eh, no se los tengan por encima de, de posición o porque los tengan porque son mejores hermanos o hermanas, simplemente porque saben que hay necesidades y han entendido que dar va más allá de lo que se hablaba anteriormente, de un límite, de una base, sino que pueden hacerlo porque lo hacen alegres y contentos, confiando siempre en Dios de que Él no nos va a dejar solos. Muy bien, nos dice acá otros principios en cuanto a ofrendar. De según el Señor lo haya prosperado. No se preocupe por dar más que otros, solamente de acuerdo con lo que Dios le ha bendecido. Entonces esto, si yo me preocupo por dar más que otros o porque estoy dando menos, no estoy dando de corazón. No estoy dando como me lo propuse porque me estoy dejando llevar por otras personas, por lo que ellos dan y no es así. Dice conforme el Señor lo haya prosperado. No se preocupe más que por dar más que otros. Hay personas que dicen, es que me llegó un poquito de plata, pero el diezmo de ese poquito que me llegó, es muy pequeño. ¿Cómo voy a darle solo eso a Dios? Dios no ve eso. Dios no ve que sea poquito o mucho. Porque recordemos lo que mencionamos al principio. Dios no necesita nuestro dinero, pero Dios sí ve la actitud de nuestro corazón. Que aunque para nosotros sea poco, Dios ve que nuestra actitud es la correcta y queremos servirle en ese campo, en ese aspecto espiritual. Y eso es lo que Dios ve. Y eso es lo que a Dios le importa, que hagamos las cosas de corazón. Entonces, como dice acá, es según Dios le haya prosperado. Ahora vamos a ver lo que dice acá. Recuerde siempre la ley de la siembra y la cosecha. Esto vamos a verlo. Vamos a leer el de Gálatas para que lo tengamos en cuenta. Gálatas 6, 7 al 9 nos dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Muy bien, entonces vamos acá, como decía aquí, a la ley de la siembra y la cosecha.
El que siembra a la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Entonces nos dice acá, la palabra de Dios es eso, recordar de qué manera estoy sembrando yo. Estoy sembrando simplemente para lo material, para la carne, o estoy sembrando, como nos decía anteriormente, para lo eterno, para el futuro. Eso es algo que tengo que entender. Eso nos dice acá, la verdad de ofrendar en el Nuevo Testamento va más allá que el simple diezmo, es dejar el control completo de su vida y sus recursos a Jesucristo. Si Dios tiene control de su vida, Él le dará el control de sus recursos. Todos los principios arriba mencionados pueden ser aplicados a su tiempo, servicio y por supuesto a su dinero. Entonces, más que el 10%, porque volvemos a lo mismo, Dios no necesita mi dinero, es mi vida y mis recursos para Jesucristo. Prácticamente todo lo que yo tengo tiene que ser para la gloria de Dios. El celular con el que estamos grabando es para la gloria de Dios. Puedo haberlo comprado con mi plata, pero le doy un uso para Dios. Y así cualquier otro instrumento que yo tenga, le doy un uso para Dios, porque son mis recursos, es mi vida. Dios toma el control de mi vida, de lo que yo tengo, porque es para la gloria de Él. Y el diezmo, como les mencionaba, es el punto principal de la lección. Es importante siempre y cuando yo entienda que Dios ocupa primero mi servicio y después el dinero es, si se puede decir así, secundario. ¿Por qué? Porque ya es de Él. Yo nada más estoy obedeciendo lo que tengo que hacer, lo que su palabra me dice. Después dice acá, el plan de Dios es que seamos conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Romanos 8:29. Nos dice así la palabra de Dios, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, como dice acá, seamos conformados. Vean que aquí no dice que nos predestinó para ser salvos, sino que nos dice para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Cristo. Eso es un punto. Después, la naturaleza de Dios es dar, manifestada en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, bueno, es igual, los versículos de referencia los leemos luego en su tiempo de estudio, pero la naturaleza de Dios es dar, manifestada en la persona de Jesucristo. Entonces vemos que Dios nos da, y lo principal que Él nos dio para lo que fuera obtener la vida eterna fue a su Hijo. Fue el sacrificio de su Hijo Jesucristo por nuestros pecados en la cruz. Y ya ahí, ¿qué más podemos pedirle a Dios? Eso fue lo principal, el mejor regalo que Dios nos ha dado, el sacrificio de su Hijo para nuestra vida eterna. Y ya después de ahí Él nos da todo lo que necesitemos, según sea su voluntad y según Él sepa que sea una necesidad verdadera y no un capricho nuestro. Después nos dice acá, cuando usted ofrenda de acuerdo a los principios bíblicos, usted manifestará la naturaleza del Señor Jesucristo en su vida, resultando en que Dios sea glorificado a través de su vida. Okay, igual, estos versículos los leemos en casa, pero como dice acá, cuando usted ofrenda de acuerdo a los principios bíblicos, usted manifestará la naturaleza del Señor en su vida, resultando en que Dios sea glorificado a través de su vida. Cuando yo ofrendo, cuando yo diezmo, no solo el dinero, sino mi vida, yo doy mi vida y rindo mi vida al servicio del Señor, estoy manifestando lo que nos decía anteriormente en Romanos. Ser hecho conforme a la imagen de Jesucristo. Yo estoy dando y eso demuestra o eso da testimonio de lo que hizo Cristo en mí cuando murió en la cruz y cuando yo lo reconocí como Salvador para mi salvación. Entonces eso es parte de también. Ahora vamos con las preguntas básicas. ¿Cómo puedo estar seguro que estoy dando las cosas correctas y que ese dinero o tiempo está siendo usado como Dios quiere que sea usado? Entonces, establezca el dar tiempo, servicio y dinero alrededor de la iglesia local. Es la institución establecida por Dios en esa dispensación. Entonces, quiero estar seguro que el diezmo se está usando en forma correcta, que mi tiempo, que mi servicio. Tengo que estar en la iglesia local. Tengo que estar pendiente de mi iglesia, de la cual soy miembro. ¿Por qué? Porque si simplemente, por ponerles un ejemplo, hay personas que no se congregan o se congregan tal vez una vez al mes, o no leen la Biblia, no estudian la Biblia, no oran, y simplemente dicen, bueno, hago el depósito del diezmo o mando el diezmo y ya con eso hice todo. Pero después
al no tener una vida consagrada a Cristo, al no tener una vida de lo que es de congregarse en la iglesia como Dios manda, simplemente después se quejan o reclaman de qué se está haciendo con los diezmos y todo, pero si es una persona que ni siquiera asiste a ninguno de los servicios, ¿cómo se va a dar cuenta? ¿Cómo se va a dar cuenta que el diezmo se está usando bien? ¿Cómo se está dando cuenta de que Dios ha sido o está siendo en ese momento exaltado también mediante los diezmos en cuanto como al crecimiento de la iglesia local? Por eso es importante, por eso aquí dice, establezca alrededor de la iglesia local, involúcrese en la iglesia local, para que usted vea que sí, el tiempo, el servicio y su dinero, o nuestro dinero, está siendo usado de la mejor manera correcta. Y si yo estoy involucrado alrededor de una iglesia local y noto que ni mi tiempo ni mi servicio y dinero están usados de la manera correcta, creo o Dios nos va a mostrar que más bien es hora de buscar algún otro lugar donde congregarnos. Ese es el punto que sigue, lo que dice acá. En la mayoría de las iglesias se ha responsabilizado a un grupo de hombres confiables el manejar o administrar los aspectos financieros de la iglesia. Si usted ha buscado en oración el liderazgo de Dios al escoger una iglesia local y usted ha seguido los principios en su palabra para hacerlo, entonces usted deberá de confiar en los líderes de la iglesia para que administren este asunto en la forma apropiada. Si usted tiene una buena razón para creer que los recursos de la iglesia no están siendo usados bíblicamente, entonces hable con los individuos encargados de esa responsabilidad. Si el asunto no es respondido a su satisfacción, quizá deberá considerar el orar para buscar otra iglesia. Y sepamos que eso no está mal. Eso no está mal, porque si nosotros vemos que el dinero que yo estoy dando para la obra del Señor no se está usando de manera correcta, ¿sí? Y ni bíblicamente, porque vemos aquí usa la palabra que se está usando bíblicamente. Vimos que anteriormente usaba para el mantenimiento de los pastores o el pastor, se usa para las personas que están en necesidad, para el mantenimiento del templo. Pero si no se está usando para nada de esto y uno queda con la duda, ¿pero qué se está haciendo el dinero de la iglesia? Y se da cuenta que se está usando para fines no bíblicos, es mejor poner en manos de Dios que nos busque otro lugar. ¿Por qué? Porque si es un lugar, una iglesia, un templo donde están jugando con el diezmo de las personas, bíblicamente van a estar mal en muchas otras áreas, por lo mismo de querer ocultar esa área del diezmo, esa área del dinero, van a estar mal en lo demás. Entonces hay que tener cuidado con eso y ponerle en mano de Dios. Bueno, Dios, siento que no se está usando bíblicamente, ya hablé con las personas encargadas y corroboro que el dinero, el tiempo, el servicio no se usa bíblicamente. Entonces, ayúdame a encontrar un templo de sana doctrina donde pueda congregarme y donde pueda estar tranquilo, de saber que los recursos se están usando bíblicamente para el crecimiento de la obra de Dios en la tierra. Entonces, hermanos, esa sería la lección número 10 sobre la ofrenda. Espero en Dios que si hay alguna duda en este aspecto haya sido corregida, ¿verdad?, a la luz del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, y que sigamos en constante crecimiento. Vamos a cerrar con una oración, hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradezco, Señor, por este tiempo de estudio que nos has dado y la oportunidad que nos das de poder haber aprendido más de tu palabra en este momento. Gracias, Dios, por darnos los medios, el tiempo, tu palabra y a tu Santo Espíritu que nos explican y nos ayudan a comprender esos principios bíblicos. Y gracias, Padre, por todo lo que hasta el día de hoy nos has ayudado. En tus manos, mi Dios, está esta lección, están las que faltan también, y está nuestro crecimiento espiritual, mi Señor, para que podamos siempre darte la honra y la gloria que mereces con nuestras vidas, con nuestro tiempo y en nuestro servicio, Santo Padre. Todo eso te pedimos y agradecemos, mi Señor, en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, que pasen muy buenas tardes. Hasta luego.